ojos y nuestro entendimiento, Señor. Que podamos entender el día de hoy, que podamos captar, que podamos llevar a cabo, Señor, la obra que tú nos has encomendado, Señor bendito. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Ya regresó nuestra hermana Magali. Magali, Sí, ya. se te fue la internet. El audio, quedé sin audio. Estaba en el programa, pero sin audio. Sí, ok, fabuloso. Ok, Magali, el día de hoy el tema es ¿cuál? Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? El día de hoy, como habíamos hablado la semana pasada, vamos a hablar acerca del conocimiento de Dios. Y ustedes también tuvieron unas asignaciones para refrescar un poco el tema. Quisiera saber si alguno de ustedes elaboró, aparte de Fiorella, que ella me lo envió por correo, si ustedes trabajaron sobre la actividad. Pueden levantar su manita. Ok, Miraida, Marlí, Brisel. Grisel en la iglesia. Yo creo que todos ellos lo trabajaron. Ok, Brisel. Ok. Okay. ¿Y de qué trataba la, la tarea? A ver, si alguien me puede decir de qué trataba la tarea. Que levante la mano. Que levante la manito. Ok, Brisel. Está abierto tu micrófono, Brisel. Buenas noches, pastor. Buenas noches, ¿cómo estás, mi hermano? Todo bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Pues aquí, Bueno, al pie del cañón. qué bueno, gracias a Dios. Bueno, por aquí me encuentro reunido con la hermana Dani Bermúdez, el hermano Simón, la hermana Tania, el hermano José y la hermana Marlin y mi persona de Iglesia Manantial de Agua Viva. Ok, fabuloso. Cuando Saludos. puedan nos envían una foto. Con gusto. Ok, ¿de qué Bueno, trató la tarea esta la semana, hermano? actividad tratada sobre la actividad tratada de la madurez espiritual, pues, Ok, cómo estamos, bueno, realizar un análisis de cómo estamos espiritualmente, pues. ok, Y bueno, en mi, en mi condición, pues, mi análisis, pues, saqué un puntaje de 51, donde estoy adolescente, ok, bíblicamente. ok, Y adicionalmente a eso, también dar la explicación del versículo de Oseas 6:6 y segundo de Pedro 3:18, ok. ¿verdad? Y otra serie de preguntas también de cómo uno puede llegar a la madurez espiritualmente, pues. De eso trataba básicamente la tarea, pues. Ok, Pero, fabuloso. pero en cuanto a qué era que iban a tratar la actividad para ver el nivel de madurez espiritual. Era en cuanto al Para, conocimiento de al Dios. conocimiento de Dios, sí, correcto. Exactamente. Bueno, Ok. por aquí hay algunos de mis hermanos que también quisieran aportar algo sobre la tarea, pues. Pues adelante, hermano. Dios le bendiga, mi hermano. Dios le guarde. Amén. Habla la hermana Marley. Ok, Quiero, hermana Marlene. quiero hablarle un poco de Oseas. La primera pregunta. Perdón, hermana, ¿usted es la hermana Marlene Ortiz? No, No. Marlin Ah, Cifón. ok, fabuloso, ok. Continúe, hermana. Hermano, disculpe, por aquí dice que no es Marlin la otra persona. Es Mirly Ortiz es la otra persona, me están diciendo por aquí. Mirli. Ok, Ajá. fabuloso. La esposa hermano Víctor. Continuando, mi hermano, nosotros Sí, en hermano. Oseas 6
capítulo 6, verso 6, dice así: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Según la Reina Valera, así dice, ¿verdad? Sí. Lo que el Señor nos exige es misericordia, y cuando dice misericordia es amor, es el amor de Dios, ¿verdad? A nuestro prójimo, tener compasión y no sacrificio, pues es decir, y no a la apariencia de piedad, figurando en la iglesia, cuando en la práctica se niega ser capaz de manifestar el amor, pues la misericordia de Dios. Cuando Él dijo que quiere misericordia, lo que significa misericordia y no sacrificio, lo vemos también en Mateo 9:13, en el capítulo 12:7 y en 1 Samuel 15:22. En Mateo 9:13 dice: y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor, ¿verdad?, no está interesado en la religiosidad externa de una piedad aparente establecida sobre ofrendas y sacrificios, cuya intención es una piedad fingida. Ante los sacrificios está mejor el amar misericordia. Y en 1 Samuel 15:22 dice así: Samuel respondió a Saúl, ¿verdad? ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezcan sus palabras? La obediencia es mucho mejor que los sacrificios. Él prefiere que le obedezcan a que ofrezcamos la gordura de los carneros. En el verso 23 dice: porque la rebelión es tan mala como el pecado de hechicería, y la soberbia es tan mala como la idolatría, y ahora por cuanto has rechazado la palabra del Señor, él te ha rechazado como rey. Esta es una palabra donde el rey Samuel le dice al rey Saúl que él estaba haciendo unos sacrificios que no le fueron dados a él, por supuesto, y él fue desobediente a la palabra del Señor. Y Dios lo que le importaba era la obediencia, pues en ese momento, no los sacrificios. Es un mandamiento que Dios nos manda a nosotros, ¿verdad?, como hijos, y nosotros también tenemos que seguir esa verdad. En Miqueas 6:8 también lo vemos, donde dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová a ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Entonces, ¿qué es lo que pide Dios de nosotros? Amar misericordia y ser humilde ante Él. Anteriormente, habían hombres y maestros con espíritu de fariseos que ponían la santidad sobre apariencias y ceremonias externas, olvidándose de amar a las personas sinceramente, ¿verdad?, como debe ser la expresión de una vida del justo. Nadie puede ser perfecto si no vive en el amor como Dios lo manda, en justicia absoluta, y también en amor infinito. No sé, le voy a dar la palabra a otra persona porque me voy a seguir extendiendo, hermano. No, muy bien, hermana. Está muy bien. Lo que me deja saber a mí es que usted está estudiando, ¿ok? Y mis aplausos para usted, porque está estudiando, porque está masticando, porque está escribiendo y está buscando entender. Y eso es muy bueno y eso es muy recomendable para todos los que están escuchando en este momento. Esa es la manera como nosotros comenzamos a madurar cuando estudiamos. Si no estudiamos, si no leemos, si no masticamos, si no articulamos como está haciendo la hermana, entonces nos cuesta entender. Por eso es que esta parte de la clase es de suma importancia. Así que felicitaciones, hermana, y muchas gracias por su aportación. Amén, gracias, hermano. Por aquí le paso. Sí, una cosita. En el grupo suyo, cuando usted estaba hablando, había otro hermano hablando y se le oía la voz a ese hermano. Así que mientras el hermano esté hablando, los demás calladitos para que no nos confundamos, para que podamos escuchar bien lo que está diciendo la hermana. ¿Ok? Hermano.
Ok, Está ¿quién bien. sigue? Mi esposo, hermano José. Ok, hermano José. Buenas noches, hermano. ¿Cómo está mi hermano? Dios le bendiga. Gracias, hermano. Bueno, hermano, con respecto a esa primera pregunta de Oseas 6:6, Ajá. estuve investigando y el original dice el versículo, pues yo deseo amor, no dice misericordia, ¿no? Porque la palabra en hebreo es hesed y se traduce mejor es amor, ¿no? Ujú. Y no sacrificio. El conocimiento de Dios más bien que holocaustos. Entonces, ese versículo allí en Oseas 6:6, el contexto histórico, ¿no? Y el contexto anterior de lo que está sucediendo, es que el pueblo hebreo supuestamente se había arrepentido de un pecado de idolatría, de haber abandonado a Dios. Pero ese arrepentimiento no fue genuino, no fue verdadero. Y ellos preferían hacer sacrificios, holocaustos constantemente para buscar el perdón de Dios, el favor de Dios, pero no practicaban el amor verdadero entre hermanos, ni buscaban en sí el conocimiento que viene de parte de Dios. Amén. ¿Me escuchan? Sí, sí, estoy Entonces, escuchando, hermano. ¿aló? Sí, lo estoy escuchando, hermano. Sí, entonces, por eso el Señor les habla severamente al pueblo judío y le dice estas palabras, que sus sacrificios quedan como en un segundo plano con respecto a su estado espiritual, ¿no? Porque ellos no manifiestan ni la misericordia, ni el amor genuino entre hermanos, ni buscan conocer más de Dios o el conocimiento de parte de Dios. Y este principio, ¿no? Se puede ver en el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesucristo lo manifestó en Mateo 5, 23 y 24, que lo mostró de una forma práctica. Si me permite, le voy a decir lo que dice el pasaje en Mateo 5, 23 y 24. De una forma práctica, el Señor dijo lo siguiente: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. De una manera práctica, el Señor está diciendo que prefiere, en primer lugar, ¿no? el amor manifestado entre hermanos, el amor genuino, ¿no? La bondad de Dios, la misericordia de Dios manifestada en sus hijos, que el hacer sacrificios y ofrendas y holocaustos, ¿verdad? Sin tener realmente un corazón rendido a Dios o una vida piadosa manifiesta hacia Dios. ¿Me explico? Sí, ¿Me escucha, hermano? sí, No sí, sé si claro, estoy en aquí lo estoy. correcto. Sí, Sí. aquí estoy escuchándolo, hermano. Sí. Este, Amén. ajá. Dígame. ¿Algo más? Sí, yo quería preguntarle algo, hermano. Bueno, pues Eh, las preguntas son para la hermana Magali, pero aquí vamos a ver. Está bien, está bien, está bien. Usted aviente las preguntas, dígame. Está bien, no, está bien. Luego, al final, entonces al final. Una duda que tenía. No, no, no. Dígame, Entonces, ¿cuál es bueno, la pregunta? en el test que nos hacen sobre madurez espiritual en cuanto al conocimiento, hay un ítem que es el número 9. Dice, leo libros de no ficción cristiana. Así dice, ¿no? Ujú. Ujú. No sé si está correcto lo que yo leí. Leo libros de no ficción cristiana. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Esa es la pregunta? Ajá. Por ejemplo, o sea, ¿qué ejemplo me daría en ese aspecto? Ah, De no, Cuando hace ahí la pregunta es que si leo libros que no son de ficción, pero que sí son cristianos. ¿Tú lees libros cristianos o sí, le sí, prefieres la lectura de ficción o otro no, de tipo? ficción no. No. Bueno, entonces ahí no colocas nada o sencillamente omites la respuesta, pues. Ok. Porque esos son para ver si hay un conteo para ver si la persona prefiere leer otro tipo de libro, ¿verdad? Que leer los Ajá. libros cristianos. Ah, no, nosotros leemos todos los libros cristianos. Sí, libros cristianos solamente. Ok. Sí, está bien. ok, Era la duda. Es esa una era la duda. pregunta. Ok, fabuloso, hermano. Felicitaciones y gracias por su
aportación. Y yo quisiera que nos vayamos concentrando, sí, en este texto, el de Oseas 6:6, para poder ampliar en el concepto. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo? Bueno, sigo leyendo. Dice aquí, ¿puedo seguir opinando? Hay que dar chance a otros hermanos, Marlene. Sí, vamos a dar oportunidad para que otros hablen en este momento y luego vamos a dejar que ustedes aporten más conforme va pasando la clase. Pero quisiera saber si hay alguien más aquí que quiera aportar algo en cuanto a la clase o al ensayo que les dejó la hermana Magali. Buenas noches, la hermana Tania por aquí. Tania, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Dios bendiga a todos los que me están escuchando. Amén. Bueno, con respecto a los versículos de Oseas 6:6, un lenguaje sencillo que dice de la siguiente manera: ustedes me traen ofrenda, pero no es lo que quiero. Lo que quiero es que me amen y que me reconozcan como su Dios. Y luego en 2 de Pedro 3:18, mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo los ayude a ser cada vez mejores cristianos. En esta versión me gustaría acotar que está más precisa porque es un lenguaje con el que se trabaja para niños. Sí. Pero a la vez también sirve pues cuando estamos estudiando porque podemos hacer comparaciones con otras versiones que también podamos tener. Y de igual manera nos permite cumplir con el estudio. Por ejemplo, el de Oseas 6, conocer y obedecer, y el de 2 de Pedro 3:18, crecer en conocimiento. Teniendo claro que estos dos versículos facilitan y al mismo tiempo ilustran el poder entender cómo vamos a conocer a Dios. Lo primero que Él quiere es que obedezcamos. Para poder conocerlo, lo primero es obediencia para poder tener ese crecimiento. Si obedecemos, podemos seguir y llegar al momento de que vamos a poder entender el plan que Él tiene con nosotros. Es lo que quería hacer acotación, hermano. Fabuloso, hermana. Fabuloso. ¿Alguien más? Mirlin Ortiz, vamos a abrir tu micrófono. Ok, aló, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, hermano. Mirlin, buenas noches. Yo sí soy Mirlin Ortiz, ya tengo entendido que hay una hermana allá en el Tigre que se llama Marlin, mucho gusto. Saludos a todos allá en el Tigre, los quiero, los extraño muchísimo. Y bueno, acerca del Oseas 6:6, en resumen, yo pude entender de que allí se nos expresa que más que sacrificios de parte de nosotros, Dios lo que desea es que lo amemos en espíritu y en verdad, y que le seamos leales siempre, pues en cualquier situación. Y que más que lo que podamos darle y ofrecerle, le respetemos siempre como nuestro Dios. Entonces, creo que eso es como un resumen de lo que yo pude entender de lo que es Oseas 6:6. Amén. Ok. ¿Alguien más? Creo que hasta el momento nadie más. Nadie más. Ok, nadie más quiere cooperar aquí con la causa. No, aquí dice también, no, ya bajó la manito. Ok, entonces vamos a cerrar los micrófonos para poder hablar al respecto. Ok, entonces, ¿ustedes ven en la pantalla algo que tengo ahí? Sí. Ok, aquí tengo el texto, les voy a explicar lo que tengo. Para aquellos que les gusta el estudio, espero que lo estén viendo, ¿ok? Vamos a hacer algo bien sencillo. Como el tema es bastante amplio, a mí lo que me interesa explicarle son dos conceptos. Dos conceptos. De eso se va a tratar la clase. Uno, ¿qué es lo que implica conocer a Dios? Y el otro, ¿qué es lo que implica ser
un discípulo. Discípulo y conocimiento. ¿Ok? Entonces, me gustaría explicar estos dos conceptos. Y antes de entrar al tema de Oseas, o el tema de ¿cómo se llama? De el conocimiento, lo que me gustaría hacer es explicarles a ustedes el concepto de lo que significa ser un discípulo. ¿Ok? Primeramente, hermanos, ¿qué es en sí un concepto? Un concepto. ¿Ok? Si nosotros no entendemos los conceptos bíblicos, nos va a costar mucho poder llevar a cabo la voluntad de Dios. El concepto de el discipulado es básicamente la idea que nosotros concebimos como nuestro entendimiento de lo que Dios está tratando de explicarnos cuando nos dice que seamos discípulos. El concepto bíblico del discipulado, lo que enseñaba el Señor Jesucristo, es totalmente muy difícil al concepto que nosotros entendemos hoy como discipulado. Es muy diferente por muchas razones. El momento histórico cuando el Señor Jesucristo caminaba por la tierra de Israel era totalmente diferente al momento que nosotros estamos viviendo el día de hoy. No solamente eso, sino que nosotros constantemente estamos siendo bombardeados con libros, con nuevas ideas, con nuevos programas, con programas de televisión, con programas de radio. Tenemos predicadores favoritos a los que admiramos. Tenemos libros favoritos que nos gusta leer. Incluso en nuestra propia experiencia con Dios, de la manera como concebimos a Dios. Nosotros mismos tenemos nuestros propios conceptos y nuestras propias ideas de lo que creemos que Dios quiere. Entonces, en medio de de todas estas cosas, nosotros nos encontramos de que cuando hablamos de discipulado, muchas veces no estamos hablando del mismo concepto. No estamos hablando ni del concepto que habla la Biblia del discipulado y expresamos nuestros propios conceptos. Ya ustedes anteriormente han escuchado de parte de nuestra hermana Magali que la palabra cristiano aparece muy pocas veces en el Nuevo Testamento, muy pocas veces. Pero la palabra discípulo aparece 261 veces en los evangelios y en el libro de los Hechos. Entonces, eso quiere decir que en el primer siglo, el que había nacido de nuevo, el que tenía una relación con Cristo, se llamaba discípulo. Una persona que había nacido de nuevo se le llamaba discípulo y no necesariamente cristiano. En el libro de los Hechos, la gente de afuera comenzó a llamar a los seguidores del Señor Jesucristo cristianos. ¿Por qué? Porque seguían a Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, el concepto de un discípulo es aquel que ha cambiado de religión, que ha cambiado su manera de vivir para convertirse y añadirse a los preceptos y las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora, ese concepto no es el mismo del día de hoy. El concepto de ser cristiano el día de hoy es uno que va a la iglesia cristiana, que no necesariamente es un discípulo, que no necesariamente se esfuerza por ser como Cristo es, hablar como Cristo es, vivir como Cristo es, pero que va a la iglesia los días domingos, o que incluso carga una Biblia, o que incluso lee la Biblia, o que incluso no comete los tres pecados que no se deben de cometer como cristiano. La gente dice, bueno, yo no mato a nadie, no le hago mal a nadie, no digo malas palabras, no tengo vicios. Entonces, eso es lo que los hace cristianos. El concepto de la Biblia
es totalmente diferente. Comenzamos, por ejemplo, con la palabra matetes en el idioma griego, el sustantivo, quiere decir discípulo. Un matetes era un discípulo. La palabra discipulado no ocurre en el Nuevo Testamento. No hay tal cosa como un discipulado. O sea, un vocablo para nosotros decir discipulado. Mateteo, que es el verbo de matetes, quiere decir hacer que alguien se haga discípulo. Y este término, incluso en el Nuevo Testamento, es un poco raro. No lo encontramos en todo el Nuevo Testamento, pero sí se encuentra. Es el verbo mateteo, hacer que alguien se haga un discípulo. Por el otro lado encontramos la palabra akolutein, que significa literalmente caminar detrás, o mejor dicho, seguir. Este término, cuando si lo encontramos en el Nuevo Testamento, akolutein, es una palabra especializada para denotar que una persona está detrás de Jesús, que está siguiendo a Jesús. Ya como lo habíamos dicho anteriormente, este término de discípulo aparece 261 veces en el Nuevo Testamento. En su mayoría aparece en los Evangelios y en el libro de los Hechos. Entonces, partiendo de que el discipulado es caminar o ir detrás del Señor Jesús, de allí es donde nosotros podemos comenzar a entender que conocer a Dios o el conocimiento del que está hablando la palabra de Dios, especialmente en el Nuevo Testamento, tiene que ver con seguir a Cristo para que Él nos lleve al Padre. O sea, nadie viene al Padre si no es a través de Jesús. Si nosotros, hermanos, comenzamos a pensar en el discipulado, en aquello que nosotros tenemos que hacer para llegar a Dios, y no nos percatamos de que sin Cristo nadie llega al Padre, entonces lo único que estamos haciendo es obteniendo un conocimiento teórico o incluso académico de Dios. Y mire, yo me siento con antropólogos, me siento con teólogos, que varios de ellos ni siquiera aceptan al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, pero que estudian teología y que saben teología, pero que no conocen a Jesús. Entonces, cuando nosotros pensamos en discipulado, estamos pensando en algo que es profundamente relativo a una relación íntima con el Hijo de Dios. Porque sin tener una relación íntima con el Hijo de Dios, usted puede tener amor, puede practicar el amor, la misericordia, e incluso puede practicar los rituales de la vida cristiana, como ir a la iglesia, como orar, ayunar, diezmar y todo lo demás, y aún todavía estar bien lejos de tener una relación con Dios. En el Nuevo Testamento hay un texto que quizás me va a ayudar un poco a ilustrar lo que yo les estoy diciendo a ustedes. Dice la palabra de Dios en el capítulo 1 de Mateo, capítulo 1 y capítulo 2, cuando la palabra de Dios está describiendo cómo se llevó a cabo el nacimiento del Señor Jesucristo. Entonces dice la palabra de Dios que María se encontró que estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. Y entonces como José era un hombre justo y no quería difamarla, quiso mantenerla en secreto. Entonces dice la palabra de Dios, y pensando él en esto, se le apareció un ángel
Y entonces el ángel le dijo a José, no te preocupes, que lo que en ella está es obra del Espíritu Santo. Entonces el ángel le ordenó a José que recibiera a su esposa, que lo que ella estaba no había sido porque ella había sido infiel o porque había tenido un encuentro físico con otro hombre, sino porque el Espíritu Santo había engendrado ese ser que ella tenía en su cuerpo. Entonces el texto más adelante dice, y él no tuvo temor de recibirla. Y luego dice la palabra de Dios, pero no la conoció sino hasta que el bebé había nacido. Y la palabra conocer, esa palabra, está hablando de que José no tuvo un acto íntimo, físico, con María, sino hasta después que el bebé había nacido. Entonces, es interesante que el texto bíblico no hace ni siquiera una referencia a un acto sexual, sino que usa la palabra conocer. No la conoció. Lo interesante del caso, hermanos, es que en el pensamiento griego, la palabra conocer es la palabra correcta. ¿Por qué? Porque es lo más cercano que se puede estar de otra persona. Entonces, ustedes me acaban de leer ciertos textos que en hebreo se están usando para la idea o el concepto de conocimiento, hadad. En inglés nosotros tenemos una palabra que se llama awareness. Y yo le voy a explicar lo que awareness quiere decir. Awareness quiere decir de que yo estoy consciente de que a mi lado está alguien aunque yo no lo pueda ver, aunque yo no lo pueda ni siquiera sentir, pero yo sé que está. Entonces, es importante que entendamos esto, hermanos, porque nosotros somos muy visuales, somos muy prácticos y queremos sentir la presencia de Dios, queremos escuchar la palabra de Dios, queremos sentir una sensación de que Dios está con nosotros y eso no es fe. Al comenzar esta clase yo oraba al Señor y le decía, Señor, tu palabra nos dice que donde están 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Y nosotros no necesitamos sentir de que Dios está con nosotros, porque su promesa que Él nos ha dado en su palabra, de que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él, eso es suficiente para entender de que Dios está en medio de nosotros. Pero para poder entender eso, tenemos que tener ese acercamiento a nuestro Dios. Tenemos que conocerle de esa manera íntima. En otras palabras, tenemos que estar cercanos al Señor, a Él directamente y no necesariamente tanto a los rituales, porque los rituales lo que hacen es que convierten a una persona en un religioso, pero no necesariamente en alguien que tiene una intimidad con Dios. Y esta clase, hermano, trata específicamente de ese concepto. Yo quiero que ustedes por un momento mediten en sus vidas. ¿Cómo es que ustedes conocen a Dios? ¿Usted conoce a Dios por todo lo que usted sabe? ¿Usted conoce a Dios por todos los años que tiene de caminar en el cristianismo? ¿Usted conoce a Dios porque se sabe toda la terminología y todos los vocablos y sabe cómo desmenuzar el texto en el idioma hebreo, arameo, griego, alemán? ¿Por qué conoce usted a Dios? ¿Porque va a la iglesia y porque canta cantos?
¿Conoce usted a Dios porque se viste de cierta manera? Eh, porque usted, señora, no usa pantalones, y entonces por eso es que usted lo conoce. O usted, caballero, porque usted viste de ciertos colores. Lo que les quiero llegar a decir, hermanos, es que todas esas cosas externas que nosotros le mostramos al mundo como gritándoles yo soy cristiano, muchas veces son simplemente esas fachadas que nosotros queremos mostrarle al mundo de que somos algo por fuera, pero que necesariamente no lo somos por dentro. El verdadero conocimiento de Dios lo que hace es que nos cambia. El verdadero conocimiento de Dios es la adoración que emana de lo más profundo de nuestros corazones. Y esa adoración no es cantar, esa adoración no es tocar un instrumento, esa adoración es esa intimidad que nosotros tenemos con Dios. Es esa intimidad. Hace unos años atrás yo le hacía la pregunta a los estudiantes de esta clase y estábamos hablando acerca del discipulado. Y yo les decía, ¿cuál es el acto más espiritual? El acto más grande espiritual que usted haya llevado a cabo en su vida cristiana. Algunos me decían, bueno, pues mi aportación a la iglesia, yo he dado un buen billete a la iglesia. Otros no. Ha sido mi trabajo arduo dentro de la iglesia. Yo me desvelo estudiando por enseñar a la iglesia. Ese ha sido mi sacrificio más grande. Otro, pues mi sacrificio más grande, pues es básicamente, pues ir a la iglesia, mantenerme alejado de lo que hacen los mundanos y todo eso. Pero el acto más grande, espiritualmente hablando, el acto más grande que puede ofrecer un cristiano es aquel acto que emana de una intimidad con Dios, que tiene que ver con decirle no a sus gustos, a su cuerpo, a su mente y mantenerse lo más lejos que se pueda de todo aquello que no le da honor a Cristo ni al Padre. Ese es el acto más grande espiritualmente hablando. Pero ese acto solamente se puede llevar dentro de una relación íntima de conocimiento delante del Señor. Porque si nuestro conocimiento y nuestra cristiandad depende de todos nuestros ritos, es exactamente lo que el Señor les estaba diciendo a los profetas y al pueblo de Dios en Oseas capítulo 6, verso 6. Ellos creían que por practicar lo que estaba prescrito en la ley de Moisés, los sacrificios, creían que de esa manera iban a agradar a Dios. Nosotros el día de hoy no matamos animales, no tenemos sacrificios, pero de cualquier manera hacemos una infinidad de cosas que creemos que son las que nos hacen cristianos. Y eso es lo triste, que no entendemos, hermanos, que ser cristiano significa tener intimidad con Dios. Nuestra hermana Magali ya anteriormente ha dicho, hermanos, las estadísticas acerca de en el mundo real, ¿cuántos de ustedes verdaderamente leen la Biblia? Las estadísticas nos dicen cuántas personas verdaderamente leen la Biblia. Un 19%. Ni siquiera un 20%. Eso quiere decir que de 5 de ustedes quizás están leyendo libros, quizás están leyendo material, quizás están tratando de tener más conocimientos y tener la habilidad de explicar muchas cosas, pero no estudian su Biblia, no la leen, no tienen una relación con la palabra escrita de Dios.
Eso es lo que la estadística dice. La mayoría de la gente dentro de la iglesia el día de hoy no caminan detrás de Cristo. Es más, quieren caminar adelante. Quieren caminar adelante no solamente de Cristo, sino que delante de su pastor, delante de los líderes. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser los primeros. No, un discípulo es uno que viene detrás, siguiendo a Cristo en una vida íntima. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos ejemplos donde gente quiso ser discípulo del Señor Jesucristo y no ocurrió nada. No ocurrió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque un discípulo solamente puede ser discípulo si Jesucristo le llama. Todos nosotros hemos sido llamados, encontrados, redimidos. Hemos sido transformados, hemos nacido de nuevo. Somos discípulos del Señor Jesucristo, no porque nosotros queríamos, sino porque el Señor nos encontró. Hay mucha gente que le rodea a usted que va a la iglesia, pero no son discípulos de Cristo y nunca van a poder hacer hasta que no entiendan que ser discípulo del Señor Jesucristo implica intimidad, implica conocerle de una manera íntima. Ustedes que son casados, no hay persona más cercana a ustedes que su esposo y que su esposa. No hay persona que lo conozca más a usted, hermano, que su esposa. Y a usted, señora, no hay hombre que la conozca mejor que su propio esposo. ¿Por qué? Porque se conocen de esa manera, se conocen íntimamente, más cercano que su esposo y que su esposa. Se supone que no debería de haber nadie más excepto su esposo y su esposa. Esa es la intimidad. Entonces, ese es el concepto del conocimiento y del discipulado del que estamos tratando de enseñarles en esta clase. Entonces, desde este punto, entonces comenzamos a partir. ¿Cuánta madurez usted tiene en el conocimiento íntimo con Dios? Si usted no conoce a Cristo, usted lo que tiene en su mente es teoría o es academia. Teoría o academia. Pero la teoría y la academia salen sobrando si usted no tiene intimidad con el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Sin Jesucristo, nuestra cristiandad es inválida. Sin Jesucristo, en medio de esta gracia, hermanos, el cristianismo no vale. Sin Jesucristo. Jesucristo es el centro de todo el plan de salvación del Padre. Jesucristo es la respuesta a todos nuestros problemas. Es Jesucristo. Pero tenemos que tener una relación íntima con Él. Y ahí es donde radica el problema. Que nuestra intimidad con Dios tiene que ver cuando estamos en un grupo, cuando vamos a la iglesia, cuando otros nos están viendo, pero cuando estamos a solas, ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestra vida? Entonces, hermanos, desde este punto es que nosotros tenemos que pensar exactamente dónde es que nosotros nos encontramos en este momento. Quiero mostrarles otra cosa antes de permitirles a ustedes que den sus... Ok, acá en esta pantalla ustedes ven que al lado derecho está el hebreo, el idioma original. Y luego acá en la parte izquierda está en español. Y luego en esta parte de abajo nosotros podemos ver algunos vocablos que nos dan la idea de cuál es el significado de las palabras. Entonces decía, por ejemplo, el hermano decía la misericordia, el Hesed. Hesed. Esta palabra, hermano, es una clase inagotable de amor, bondad o amabilidad, a menudo usado para el amor de Dios que se relaciona con la fidelidad a su pacto. La misericordia es básicamente aquella acción que Dios lleva a cabo cuando nos encontró.
nos vio y dijo, pobre chico, se puso Él en nuestra posición, en nuestra circunstancia, y nos tuvo misericordia. Entonces, por esa razón es que Él envió a su Hijo, porque Él vio que nosotros mismos no podíamos solos. Entonces, Él vino a este mundo y se puso en nuestro lugar y llevó nuestros pecados. Ese acto de salvación es un acto de misericordia. ¿Por qué? Porque tomó nuestra posición, sintió lo que nosotros sentíamos. Ese es el acto de misericordia. Entonces, ¿por qué? Misericordia quiero, dice, y no sacrificio. El sacrificio todos nosotros conocemos que es la acción de matar a un animal como un acto de adoración. Y allí es donde viene el problema, hermanos. Que nosotros el día de hoy decimos que adoramos a Dios, pero lo adoramos externamente, lo adoramos con los labios, lo adoramos con las manos, lo adoramos con el cuerpo. Pero esa adoración de ninguna manera nos transforma, y si no nos transforma, entonces es simplemente un rito, es simplemente una acción que no nos transforma. La adoración en nuestras iglesias, los cantos en nuestra iglesia, todo lo que nosotros hacemos cuando adoramos a Dios, lo que tiene que hacer antes de hacernos llorar, antes de hacernos sentir escalofríos, antes de hacernos sentirnos emocionalmente, nos debería cambiar. Si no nos cambia, entonces simplemente son cantos. Si nos hace llorar, pero no nos transforma, nos vamos a la casa peor de cómo llegamos, seguimos peleando, seguimos de mal hablados, seguimos robando, seguimos mintiendo, seguimos siendo tremendos hipócritas. Entonces esos cantos nos pueden hacer sentir, nos pueden hacer incluso hacer llorar, pero no nos sirve de nada, porque esos sacrificios y esos ritos no nos transforman. Entonces dice el texto, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y dice, conocimiento. Este conocimiento es el resultado psicológico de la percepción, lo que yo les explicaba, awareness, que nosotros no vemos, no escuchamos, pero que sabemos por fe de que la presencia de Dios está aquí en medio, en este momentito, allí en Colombia, allí en Venezuela, allí en Perú, en Centroamérica. La iglesia de Jesucristo está reunida en este momento a través de un audio con leyendo las escrituras, y nos hemos reunido en el nombre de nuestro Señor y tenemos ese awareness, tenemos ese hadad, tenemos ese concepto, ese sentido de fe de que si Jesucristo dijo que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está Él. En este momento yo no necesito sentirlo, simplemente le doy gracias a Dios de que sé que en este momento lo que estamos llevando a cabo es un acto espiritual de enseñar la palabra santa del Señor para que Él sea glorificado. Pero esto, hermano, que yo les estoy explicando, no se puede entender con la mente, sino que se tiene que entender a través de la fe y a través de la vida espiritual que emana por tener una vida de conocimiento de Dios, una vida íntima, cercana con Dios. Hay ocasiones, hermanos, que en estas reuniones podemos sentir la presencia de Dios, podemos entender los conceptos, podemos entender el mensaje de Dios, y nomás termina la reunión y regresamos nuevamente a esa vida vacía. ¿Y por qué? Bueno, porque cuando la iglesia está reunida, 2 o 3 estamos reunidos en su nombre, lo que ocurre es que la presencia de Dios está, y está enseñando y está hablando. Pero cuando nosotros nos separamos de nuestro hermano, regresamos a nuestra vida carente de intimidad con Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que comenzamos a crear una vida espiritual dependiente de otros. Y si otros no están, entonces nosotros regresamos a ser lo que siempre hemos sido. Gente sin fe, gente incrédula, y entonces regresamos a nuestra vida, a lo que éramos antes. Entonces, en esto consiste a lo que
este texto está tratando de enseñarnos. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios, más que holocausto. No hay misericordia en ningún creyente que no tenga conocimiento de Dios. Nadie puede ser como Dios es, a no ser que conozca a Dios y que tenga una vida íntima con Él. Hermana Magali, ¿dónde estás, chica? La hermana Magali, la internet se le ha ido nuevamente. Pero en este momento yo quiero darles la oportunidad a ustedes a que sigamos el diálogo. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Quiere hacer alguna pregunta de lo que yo acabo de estar explicando? Levante su mano, por favor. Hermanos, este es el momento de discutir. Algunos de ustedes me dijeron de que querían seguir participando. ¿Nadie? Sí, hermano. Está abierto su micrófono. Está abierto. Hola, buenas noches. Buenas noches, hermana. ¿Con quién hablo? Dani, ¿cómo está? Ah, Dani, ¿cómo está, chica? Bien, gracias a Dios. Bueno, hermano, el aporte que yo quería hacer con respecto al versículo, ¿verdad? De Oseas 6:6. Cuando dice, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto, ¿verdad? Conseguí por aquí también en Oseas 2:19 y 20. Dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Dice el 19 y el 20 dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Entonces, pues me llama mucho la atención cuando se daba el concepto de alguna manera de misericordia, ¿verdad? Que dice que es la acción que Dios tuvo cuando nos dio. Entonces puedo relacionar ese concepto con estos dos versículos que acabo de leer, que hablan, ¿verdad? De cuando Él nos vio, pues tuvo de nosotros compasión, misericordia. Y no solamente eso, sino que hizo un pacto con nosotros, ¿verdad? En justicia, en juicio, en benignidad, misericordia. Y dice también que en forma de matrimonio, cuando dice en el 20, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Esto pues llamó mi atención y me hace entender más lo que quiere decir el versículo 6 de Oseas. Eso quería compartir. También conseguí en Salmo 50 el 8 y el 9. Sí, permítame un momentito, hermano, porque este texto es muy bonito. Este texto es muy bonito, hermano, y valdría la pena quizás que viéramos un poquito más de ello, ¿no? Porque va con el mismo concepto que acabo de explicar. En el verso 18 dice, en aquel tiempo haré para ti pacto con las bestias del campo, con las aves de los cielos, del cielo, y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir segura. Allí está hablando de la protección que viene por conocer a Dios, por conocerlo y tener ese sentido de que Dios está. El hecho de que Dios
haya hecho un pacto con las bestias del campo. Recuerde de que en esos tiempos nuevamente la figura es que ellos vivían en el desierto, vivían en lugares donde no tenían luz, donde las bestias del campo se comían a la gente. Pero esta idea de que Dios iba a hacer pacto con las bestias tiene que ver con esa protección que viene del mismo cielo. Bestias del campo con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitará de la tierra, dice, arco y espada y guerra. O sea, va a haber paz. Y lo que a todos nos gusta hacer, hermano, yo creo que esto es muy importante en la figura que está presentando el narrador sagrado. Y te haré dormir segura. Ahí está hablando a la nación de Israel. Te haré dormir segura. Y luego comienza la figura de un esposo. Las señoras me van a entender este concepto. ¿Okay? Para una mujer, su esposo representa seguridad, estabilidad. Entonces Dios les habla con esa imagen para que entiendan. Y dice, y te desposaré. La palabra desposar tiene que ver con el hecho que de un acto de un hombre donde se compromete con una mujer para casarse con ella. Y te desposaré conmigo en fidelidad. En otras palabras, que Dios mismo le está diciendo a su pueblo, yo te voy a ser fiel, yo te voy a cuidar como un esposo cuida a una esposa. Y dice, y no solamente eso, sino que conocerás, ahí está la palabra, nuevamente, esa palabra conocer tiene que ver con esa intimidad que solamente se puede entender cuando se tiene un acercamiento. Es una señal. En estos tiempos, hermanos, no tenían una Biblia como la tenemos el día de hoy. Este pueblo se reunía los sábados y entonces se les hablaba la palabra de Dios, pero ellos no tenían un libro que se podían llevar todos los días a sus casas. Dependían de la aparición de Dios, de la voz de Dios, del profeta, cuando venía y le decía, aquí dice Jehová, y entonces él se le aparecía al pueblo de Dios. En el desierto, cuando ellos andaban en los 40 años de ambulantes, ¿qué es lo que ocurría? Caía de noche una luz y ellos miraban la presencia de Dios y en el día miraban una nube. Entonces era la manera como Dios se manifestaba con ellos. ¿Qué es lo que tenemos ahora nosotros? Tenemos a Cristo, tenemos la presencia del Señor a través de su Espíritu Santo. Pero todo eso solamente se puede disfrutar a través de esa cercanía con Dios, de ese conocimiento, de esa intimidad con Dios. Mire lo que dice el verso 21. En aquel tiempo responderé, dice Jehová, y yo responderé a los cielos, y ellos responderán a la tierra. Aquí viene la prosperidad de Dios, la verdadera prosperidad de Dios. Es aquella que suple a su pueblo lo que su pueblo necesita, no quiere, sino que necesita. Y la tierra responderá, dice, al trigo, al vino y al aceite. Ahí están los tres productos básicos con los que el pueblo de Dios se sostenía y podía vivir. El problema de hoy, hermano, es que nosotros no sabemos ni a quién seguir ni a quién escuchar. Y queremos todo, porque nos han dicho que somos los hijos de un rey, entonces no podemos sufrir, no podemos pasar necesidad, no tenemos que sufrir, no tenemos que hacer nada, sino que como somos los hijos del rey, tenemos que vivir como reyes. Y ese no es el discipulado de el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo padeció hasta la muerte, padeció hambre, dice que no tenía ni siquiera a dónde recostarse. Entonces dice aquí que porque hay intimidad con Dios, porque van a conocer a Jehová, la tierra responderá al trigo, el trigo va a crecer, va a haber vino, va a haber aceite, y responderán a Jezreel, y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de Loruama, y diré a Loruamí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. ¿Por qué? ¿Por qué pueblo mío y Dios mío? ¿Por qué? Porque hay intimidad, porque conocen a Dios. ¿Conoces tú a Dios? ¿Sabes quién es Dios? ¿Y cómo es que lo conoces? La única manera como nosotros podemos responder eso es cuando vienen esos momentos duros a nuestra vida.
Si usted voltea a ver hacia los lados y depende usted de la política, de los políticos y de las promesas de los hombrecitos de este mundo, entonces usted todavía no conoce a Dios. Pero si usted conoce a Dios, usted siempre va a ver hacia arriba. Siempre va a depender de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque usted ha confiado en Dios. ¿Por qué? Porque tiene un acercamiento y una vida íntima, cercana a Dios. ¿Me explico, Dani? Sí, señor. Muy bien. Amén. ¿Alguien más Muy bueno. quiere contribuir? ¿Alguien más quiere contribuir? Ese es el tiempo, hermanos, pero yo no veo a los demás grupos. Ok, ahí está Andrés David. Andrés David levantó la mano. Ahí está el micrófono, Andrés David. Háblanos. Andrés. ¿Alguien más quiere contribuir? Los noto muy callados, hermanos. Este es el momento de la discusión. ¿Alguien más, hermanos? Bueno, si ustedes me dicen, voy a comenzar a preguntar. Pregunta, hermano, porque del Sí, grupo hermano. que estamos aquí de manantial, no tenemos participación ahorita. Pues. Okay. ¿Qué pregunta, pues? Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. Cuando nosotros hablamos de conocer a Dios, ¿ok? ¿A qué nos estamos refiriendo? ¿Nos estamos refiriendo a un conocimiento teórico de Dios? ¿Nos estamos refiriendo a un conocimiento académico de Dios? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando yo les digo, hermano, es necesario que conozcamos a Dios? ¿De qué estamos hablando cuando decimos conocer a Dios? Cualquiera puede contestar. Y esto no es una pregunta cauciosa de que si está bien o está mal. No, quiero escucharlos. Quiero que ustedes me digan de qué estamos hablando cuando hablamos del conocimiento de Dios. Bueno, hermano, yo pudiera decirle que se trata de su naturaleza, de su carácter, de su esencia, de lo que es Dios, pues. Uh-huh. Ok. De su sabiduría, de su esencia como tal. Dani, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú conoces al hermano Felipe? No. ¿No lo conoces? O sea, lo conozco, he visto al hermano Felipe, pero realmente íntimamente no conozco al hermano Felipe, no sé cuál es su comida favorita, no sé cuál es el lugar donde a él le gusta ir, no sé quiénes son sus amistades más cercanas. Eso no conozco del hermano Felipe, pero... Ok. Dime, ¿a quién conoces tú? A mi esposo. Ok, ¿me podrías decir algo que yo no sé de tu A esposo? mi hijo. Dime algo que yo no sé de tu ¿Cómo? esposo. Dime algo que yo no sepa de tu esposo, que tú quisieras que yo sepa. Bueno, que es muy noble, Okay. que es de un carácter paciente, que es
alguien bondadoso, Ok, ¿y cómo tú sabes eso? porque tengo una relación íntima con él. Ah, ok, ok. Entonces ahora dime algo de Dios. Wow, eso es una señora pregunta. Ok. Tú ves, o sea, yo sé que me puedes decir muchas cosas de Dios, Sí, pero nadie puede hablar de Dios a no ser que conozcan a Dios íntimamente. sí, Así señor. como tú conoces a tu esposo, es la forma como debemos de conocer a Dios. Y podemos leer libros de Dios, pero todavía no conocemos a Dios a no ser que tengamos intimidad con Dios. Y la única manera como podemos tener intimidad con Dios es a través de Cristo. Es a través de Sí, Cristo que nacemos de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es por el encuentro con Cristo que el Espíritu Santo de Dios viene a nuestra vida y comenzamos a caminar en novedad de vida. Comenzamos a tener intimidad con Dios. Y es cuando comenzamos a ver cómo es que Dios trabaja, cómo es que Dios funciona, qué es lo que aprueba y qué es lo que no aprueba. Esa intimidad es lo que nos da conocimiento con Dios. Es cuando nosotros comenzamos a entender sus hechos históricos, la manera como Él se manifestó desde el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y cómo se manifiesta el día de hoy. Por eso es que todas esas cosas son importantes, el conocer la palabra de Dios, pero conocer la palabra de Dios sin tener intimidad con Cristo, entonces no nos lleva a ningún lado, porque entonces simplemente se hace un conocimiento teórico. Por ejemplo, yo puedo hablar del hermano Carlos en teoría, y puedo usar sí, mis sentidos. He hablado con él a través del teléfono, he visto que es pacífico, todo lo que tú me estás diciendo, pero todavía no lo he experimentado porque nunca lo he tenido enfrente de mí. Nunca hemos estado en una situación donde toda esa nobleza que el hermano tiene se hace práctica. Entonces, allí es donde viene esa intimidad con Dios. No podemos simplemente tener la opinión de otro. No simplemente podemos escuchar al pastor y decir, Dios es bueno. Amén, amén, Dios es bueno. Sin saber nosotros de que verdaderamente Dios es bueno. ¿Por qué? Porque Dios ha caminado. Nosotros hemos caminado con Él y Él ha caminado con nosotros. Esa intimidad es lo que hace el conocimiento de Dios. ¿Me explico? sí, señor. Le voy a dar una Sí. oportunidad a la hermana Fiorella Sierra. Abra su micrófono, hermana Fiorella. Ahí está. Aló, buenas noches. ¿Cómo está mi hermana? Me escu- ¿Cómo Sí, está, claro. hermano? Aquí estamos bien, Saludos. gracias. ¿Me escuchan claro? Sí, claro que sí. Bueno, hermano, en referencia a la pregunta que acaba de hacer, precisamente, basándome en su reflexión, en lo que usted decía sobre los teólogos, que son los Ujú. que más estudian y más profundizan en lo que es la palabra de Dios y aún así no conocen de Dios. Es precisamente porque no tienen esa intimidad y no logran conocer a profundidad lo que es Dios, sus características, su forma, su misericordia, el amor que tiene hacia nosotros. Entonces creo que para poder conocer de Dios es necesario tener esa intimidad y que Él nos conoce perfectamente a nosotros y muchas veces quizás nosotros expresarlo o llevarle lo que sentimos y aún así Él conoce cada rincón de nuestros pensamientos y de nuestro corazón. Y creo que la forma es esa, pues, yendo a su palabra y teniendo intimidad con Él para poder tener esa conexión íntima con Dios. ¿Hace cuánto usted vino a los pies del Señor Jesucristo?
Hace más o menos 8 años. Hace 8 años. Cuénteme, ¿cómo ocurrió? Bueno, realmente en mi familia, mis abuelos, siempre fueron, seguidores de Cristo y bueno, ya yo tenía esa semillita sembrada allí. Yo iba a la iglesia de pequeña y bueno, lo que pasa es que, bueno, uno por razones se aleja, pero fue por medio de Jonathan que yo comencé nuevamente a asistir a la iglesia y bueno, a tener esa cercanía más con Dios. Ok. Ok, y Bueno, eso fue Jonathan es mi hace... esposo. Sí, yo lo conozco. Sí, ahí tengo fotos de su Ajá. boda. Ah, qué Y, chévere. y Fiorella, déjeme decirle que Jonathan me prometió que el primer chico va a tener mi nombre. Así que, Ah, no me había dado ese detalle. no, pues ya usted lo sabe. Déjame hacerte una Ah, bueno, ya lo pregunta, sé. Fiorella. Tienes 8 años. ¿Qué me podrías Sí. decir tú de Dios? ¿Qué conoces de Dios? Bueno, yo a lo largo del tiempo he conocido que Dios está pues lleno de amor, que a pesar de que uno muchas veces pone barreras o pone otras situaciones antes de ponerlo a Él aún así está a nuestro lado. Él aún así permanece fiel a nosotros, aun cuando nosotros nos equivocamos y nos equivocamos y nos equivocamos. Él está allí esperando que nosotros retomemos el rumbo y creo que, bueno, eso es algo hermoso, bueno, de parte de Dios, que siempre está allí para cuando nosotros retomemos el rumbo. Y bueno, creo que el amor que nos tiene, que dio a su único hijo en sacrificio por nosotros, eso es hermoso. Amén, amén. Qué bueno, hermana. Porque eso que tú me acabas de confesar o me acabas de decir, esa es la obra del Espíritu Santo. Sí, Es amén. lo que hace el Espíritu Santo, mostrarnos lo bondadoso que es nuestro Dios, que Así no es es. un Dios como nosotros los hombres, pues. Así que pues, muchas gracias, Fiorella, por compartir. Gracias a usted, hermano, por su reflexión. Bastante Amén, interesante y la clase. amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más que quiera compartir? Tenemos escasamente unos minutos más y sería bueno que pues desembuchen, que saquen lo que tienen y que hablen. ¿Alguien más, hermanos? Parece que nadie quiere hablar. ¿Qué es el conocimiento de Dios? Hermana Ninibeth Córdoba, está abierto tu micrófono. ¿Me escuchas? Ninibeth. Hermana Marilyn Ortiz, ¿me escuchas? Abre tu micrófono. Hermana Marilyn. Hermana Lisette López. Abre tu micrófono. ¿Cómo estás, Hola, Lisette? hermano. Bien, gracias a Dios. ¿Cómo está ese bebé? Ay, aquí lo tengo. Aquí lo estoy Creciendo. arreando, dijera mi papá. Qué bueno. ¿Cómo estás, Lisette? Bueno, aquí, luchando. Sí, Estamos como bien. todos nosotros. Así ¿Cuántos años estamos. tiene de cristiana, Lisette? Mire, asistiendo a la iglesia realmente constantemente no he estado mucho tiempo. Desde que conozco a Cristo, sí tengo como 7 años. Y 7 realmente lo años. que quería comentarle era eso, pues que como como le preguntó a la hermana Fiorella, ¿qué conocía ella de Dios? Yo en estos años, eso era lo que quería comentar, me he dado cuenta que Dios
es muy fiel y cada vez que desmayo o me aparto, siempre me busca de alguna u otra manera para que yo vuelva a Él. Eso realmente es lo que he conocido de Dios. Qué bonito eso, porque Dios es bondadoso y Dios es fiel. Sí, Si señor. nosotros fuéramos infieles, dice la palabra de Dios, Él permanece fiel. Sí, Y hermano. siempre nos va a buscar. Siempre, Así es. siempre. El Espíritu de Dios siempre nos va a buscar y nos va a seguir hablando en su manera muy sutil y nos va a traer nuevamente a Cristo. Esa es la obra del Espíritu Santo. Así es. Qué bueno, hermana. Sí. Dime algo de Dios, que tú conoces de Dios. Bueno, aparte de lo que le comenté, del Espíritu Santo, ¿no? Y su misericordia, más que todo su misericordia, que a pesar de que cometemos tantos errores, que, bueno, no sé si la palabra realmente será infieles a Dios, ¿no? Pero, o sea, es como el concepto, ¿no?, que tengo en la mente. A veces no estamos ahí en sus caminos, Él siempre está. Eso de verdad que es lo que conozco más de Dios. Amén. Qué bueno, hermana. Bueno, te felicito. Sigue adelante y sigue estudiando, ¿qué, Lizeth? Seguro, hermano. Aquí estamos. Que Dios te bendiga. Iraida, ¿cómo estás, Iraida? Abre tu micrófono. Buenas noches, hermano Felipe, ¿cómo estás? ¿Cómo Buenas estás noches tú? a todos. Ya tenía Bien, rato de no gracias. platicar contigo. Sí. Por suerte, el internet esta noche se está comportando muy bien. Ah, qué bueno. Qué bueno, hermano. De verdad, ¿qué conozco de Dios? Sí. Yo, de verdad que a lo mejor hasta me resulta un poco difícil definir o decir, ¿no? Pero de Dios siento esa misericordia infinita que Él tiene para con nosotros. Yo estoy bautizada desde el 2013 y sí que no he sido constante y eso ha sido una lucha mía, ¿no? Y Iraida luchando ella con ella misma para eh, eh, trabajar realmente y buscar, pues, porque de verdad yo quiero, o sea, siento que quiero acercarme a Dios. De repente pienso que no estoy cerca de Dios y a lo mejor sí estoy cerca, pero no lo encuentro, ¿verdad? Y siempre recuerdo cuando era joven que tenía mucho dilema cuando estudiaba. Yo estudié en Italia, mi carrera universitaria, y entonces ese dilema de que la Iglesia Católica, yo no conseguía nada con la Iglesia Católica, no le veía sentido pues a eso. Y otras, digamos, otras personas de otras denominaciones que se me acercaban y nunca le conseguía sentido a eso. Pero siempre sentía una anhelo grande de tener cerca a Dios. Y esos eran mis conflictos de toda la vida cuando estaba joven. Pero cuando yo llegué a la iglesia Jesucristo Manantial de Agua Viva, aunque no voy con mucha frecuencia, ahí yo de verdad me sentí mejor, me sentí muy bien. Y de verdad ese conocimiento que yo tengo de Dios es más por ese Dios que siempre nos está buscando cuando nosotros nos alejamos de Él, porque somos carnales, pues somos terrenales y tenemos que tratar de eliminar de nosotros eso o de hacer de nosotros ese nuevo ser, ese ser que quiere Jesús para podernos acercar a Dios. Entonces a lo mejor me confundo, estoy nervioso por lo que digo, pero ese es mi conocimiento de Dios, hermano. Ok, hermana. Sí, tú acabas de mencionar algo muy importante para la madurez cristiana, hermana. Mira, tú conoces de Dios, ¿ok? Y el día de hoy estás entendiendo de que conocer a Dios significa tener intimidad con Dios. Pero no vas a tener intimidad con Dios si no tienes intimidad con Cristo. Y no vas a tener intimidad
con Cristo, con Dios, con su Espíritu Santo, a no ser que tengas intimidad con su pueblo. O sea, nosotros nunca vamos a poder desarrollar ni madurar a no ser que entendamos el misterio de cómo es que nosotros podemos ser desarrollados. Y eso se llama iglesia. Jesucristo dejó su iglesia para eso. Dejó un pastor, dejó gente que te ayuda para eso. Entonces, cuando nosotros queremos de Dios, pero no queremos nada con su iglesia, entonces básicamente no pasamos del mismo lugar, no avanzamos, no prosperamos espiritualmente. Pero decimos nosotros, porque yo no sé cuántos de ustedes lo han escuchado. Ah, sí, dice, pero yo no quiero ir a la iglesia porque ahí la iglesia está llena de hipócritas. Bueno, sí, está bien. La iglesia está llena de hipócritas. La iglesia está llena de gente que no es perfecta. Es más, la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital de gente que necesita ser sanada. Y todos nosotros necesitamos ser sanados. Lo más tremendo del caso es que es donde el mismo Dios nos envía a que vayamos a ser sanados. Es lo más interesante. Lo más interesante. ¿Por qué? Porque en medio de una congregación de gente imperfecta, de gente dañada, de gente herida, ¿ok? Es donde se manifiesta el amor de Dios. Es donde nosotros podemos ser transformados y cambiados. Es más, se lo voy a poner de otra manera. Dios no opera ningún cambio a no ser que sea a través de una comunidad. Ningún hombre soltero va a llegar a la plena madurez, a no ser que se case con una mujer tan imperfecta como él. Y Dios nos cambia dentro del matrimonio. Dios nos transforma dentro del matrimonio. Ese constante fricción entre una mujer que es diferente a lo que es usted, es donde Dios nos cambia. Es allí donde nosotros aprendemos a perdonar. Es donde aprendemos a ser pacientes. Es donde aprendemos todas las cosas y todos los conceptos y todos los principios del cristianismo dentro de una comunidad. Y ese cristianismo comienza en la casa y se continúa en la iglesia y se continúa en la sociedad, en el trabajo, con nuestros amigos que no son cristianos. Pero ¿dónde tenemos que aprenderlo? Tenemos que aprender desde la casa, luego en la iglesia y luego en el mundo. Pero si nosotros despreciamos la iglesia, porque la iglesia está llena de gente imperfecta tal como nosotros, entonces nunca vamos a poder desarrollarnos como plenos cristianos. Entonces, Iraida, y a todos los que me están escuchando, usted quiere madurar, quiere crecer, escúchelo el día de hoy. Si usted no ha hecho el ir a la iglesia, el atender a la iglesia, una de sus prioridades este año, usted va a continuar igual a como ha estado toda su vida y nunca va a crecer, porque usted es un cristiano llanero solitario y en el cristianismo no hay llaneros solitarios. No, somos miembros de una comunidad que se llama iglesia, donde hay un pastor y nadie puede ser prosperado ni crecer fuera de esa bendición de tener un pastor. Entonces es importante ir a la iglesia. Es importante ser parte de una comunidad de gente imperfecta, donde hay chismosos, donde hay gente que le gusta esto. Sí, así es, porque allí es cuando nosotros podemos perdonar y practicar todas las virtudes del cristianismo. Pero tiene que ser dentro de una congregación del fuego de los hermanos. Me encanta ver al grupo del hermano Brisel Sayago, que están ahí juntos. Pueden orar, pueden aprender, pueden escuchar. Así es como se crece. Así. ¿Me explico? Sí, hermano. Así que esta es una exhortación, amonestación en amor. Yo quiero verte, Iraida, creciendo. Quiero verte madurando. Y si Dios te envió a la universidad, yo espero un día verte explicando todos estos conceptos con toda la sabiduría que Dios te ha dado. Amén. Amén, hermano. Gracias. Amén. Que Dios te bendiga. Bueno, hermanos, ya estamos al final de este curso. Un minuto más. ¿Hay alguien más que quisiera añadir algo? Vamos a regresar al grupo de nuestro hermano Brisel.
A ver, chicos, ¿hay algo que más quieran añadir ustedes? Los veo muy callados. Al principio estaban que querían predicar y todo lo demás, y ahora ¿qué pasó? Hermano, muy importante la palabra de hoy, ¿verdad? Que ha expuesto usted mediante el Espíritu de Dios, que le ha dado la sabiduría para expresar lo que nos quiere decir en esta noche sobre el conocimiento de Dios. Y en verdad que cada día queremos conocerle más, aprender más de Él. Y por cierto que seguimos estudiando la palabra y no lo terminamos de conocer del todo, ¿verdad? Porque Dios es infinito. Y como decían nuestros hermanos aquí, pues Dios es amor y Él lo llena todo en nuestra vida. Él nos da pues la seguridad de la salvación, Él es nuestro Padre, Él es nuestro cielo, en la fuente de vida, es el que nos enseña a conducirnos en la verdad, es el que nos hace llenar de la sabiduría, de ese conocimiento precioso de su palabra, nos hace enamorar más de Él, vivir su palabra, entenderla, conocerla. ¿Qué más le puedo decir? Él es todo. Y sin él nada lo somos nosotros. Podremos tener el conocimiento más grande del mundo, pero si no tenemos el amor, no somos nada. Nada nos vale todo el conocimiento que tengamos, porque el amor es la clave del comportamiento. Puede ser cristiano que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, demostrándolo así también por su prójimo, por supuesto, obviamente. Dios es nuestro Padre y nos dio su Hijo amado en sacrificio del perdón de nuestros pecados, y que nosotros pues venimos ante Él para adorarle con un corazón lleno de esa pasión, de ese gozo, de ese amor que Él mismo nos da a través de su Espíritu. Amén. ¿Con quién estoy hablando, hermano? ¿Cómo se llama usted? Marley, ¿Cómo se llama? hermano. Marley, ok. Es que usted es la predicadora, sí, es que usted es la predicadora, junto a su esposo. ¿Cómo se llama su esposo? José, ¿verdad? De Ramírez, sí. ¿Sí? Entonces, yo quiero hacerle una pregunta, hermana. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Ajá. ¿Usted ama a su esposo? Sí. ¿Y su esposo la ama a usted? Sí. ¿Sí se aman? Nos amamos. Sí. ¿Y cómo es que se dio ese amor entre ustedes dos? Primero conociendo. O sea, yo sé que usted le ha de haber echado el ojo al buen mozo. O sea, usted le levantó así el ojo y entonces él respondió, ¿verdad? Al revés. Al revés, o sea, que él vino y la conquistó a usted. Sí. Fabuloso. Entonces, ¿cómo ocurrió eso? La vio y dijo dentro de su corazón ese buen hombre, esa es mi esposa. Y comenzó a seguirla, ¿verdad? Sí. Y después comenzó y le preguntó, oiga, usted, ¿y usted cómo se llama? Y entonces viene usted así muy maliciosa, así se tocó el cabello, se lo echó hacia atrás y le dijo, este es mi nombre. ¿Verdad que sí? No. Y después de eso, entonces él le comenzó a decir, ¿dónde vive? Y pues yo vivo aquí. ¿Con quién vive? Con su mamá. Y luego el muchacho comenzó a ir a tocarle a la puerta y visitarla. Y entonces comenzó a darse cuenta usted que era un hombre que valía la pena. Y comenzaron a pasar los días. Y entonces comenzó a extrañarlo. Y entonces esos eran los días cuando este hombre le traía flores y solo quería pasar con usted y todo lo demás. Y después las emociones comenzaron a mezclarse y de repente comenzaron a enamorarse, decidieron casarse, tuvieron hijos quizás y se hizo una relación. Pues esa misma imagen es la imagen del conocimiento de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a poder amar a Dios si no tenemos acercamiento a Dios, si no tenemos intimidad con Dios, si no queremos conocer los detalles de Dios? ¿Me explico? Entonces, esa es la manera, ese es el conocimiento del que la Biblia está hablando. Está hablando de un conocimiento
íntimo con Él. Y ya de una vez les digo, ir a la iglesia no significa que usted tiene intimidad con Dios. Exacto. El ser cristiano, llamarse cristiano, no quiere decir que usted tiene una intimidad con Dios. La intimidad con Dios, usted no necesita ni siquiera decir que tiene intimidad con Dios. La intimidad con Dios le va a rebalsar. Es como aquel que está enamorado. Cuando uno está enamorado, hermano, el sol brilla diferente. Las nubes son bonitas. Le encuentra sentido a las palabras de todas las canciones. El olor de las flores es más bonito. Es que está enamorado, pues. Y siente esas emociones dentro de usted. Y los ojos le brillan. Y todo mundo puede ver que usted está enamorado. Sonríe y por dentro usted se siente feliz. Porque ¿cuántos de ustedes han estado enamorados algún día? ¿Verdad que es bonito estar enamorado? Porque se siente todo. Ok, eso es lo que ocurre cuando uno viene y ve la grandeza de Dios. Uno no vaya, dice, wow. Y no importa, hermano, las circunstancias sobre las que usted esté pasando. Puede estar pasando situaciones críticas, que la gente llora y usted ve el sufrimiento y todo lo demás. Pero usted está parado en la roca porque entiende que Dios todavía está sentado en el trono y que Él tiene control de todas las cosas. Y en esa intimidad es que verdaderamente su fe es fuerte. Pero si su intimidad es aquella que tiene un conocimiento teórico aquí en la mente, en el momento que vengan los problemas, usted va a ser como aquellos 4 oyentes que uno cayó sobre los espinos, sobre las piedras. ¿Me explico? O sea, no va a tener ni raíz en lo absoluto. ¿Por qué? Porque no tiene intimidad. No tiene intimidad con Dios. Y ese es el pensamiento con el que debemos de irnos en esta noche a nuestros hogares. Y cuando vayamos a dormir, orar a Dios y decirle, Señor, si nos tenemos que arrepentir de algo, arrepintámonos. Y decirle, Señor, enséñame, ayúdame a tener intimidad contigo. Amén. 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 Así es. Padre Celestial que estás con nosotros en esta noche, te damos gracias. Te damos gracias por cada uno de los hermanos que está aquí. Yo te pido por ellos, te pido por Norma, por Ninibeth, por Marilyn Ortiz, Lisette, por Iraida, por Fiorella, por cada uno de los hermanos que está en el grupo de Brisel Sayago, por Andrés David, por nuestra hermana Magalis, que no se pudo conectar de nuevo, Señor. Oh Padre Celestial, yo clamo por cada uno de ellos. Ayúdanos a tener intimidad contigo, ese acercamiento, no de estar enamorados contigo, sino de amarte, que es totalmente diferente, Señor. Amarte, honrarte y desear cada día estar a tu lado, Señor. Ayuda a mis hermanos, suple sus necesidades y te pido por aquellos que quizás están enfermos en este momento, que están desalentados, ayúdalos y dale fortaleza, Padre. Dale, Señor Celestial, fe, dales fuerza, dale, Señor Celestial, lo que necesitan, Señor. Por favor, Santo, te lo pedimos en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén. Amén, hermanos. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Entonces, nos estamos viendo la próxima semana. Nuestra hermana Norma Beatriz les va a estar enviando la tarea, lo que tienen que hacer esta próxima semana, y vamos a ver si la próxima semana estamos nuevamente con ustedes y con la hermana Magali. Esperamos que ella se conecte. Amén. Amén. Bueno, hermanos, que Dios les bendiga y un saludo y un abrazo a todos ustedes. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Mira, qué raro que el hermano